con grandes transformaciones como la digital, la del emprendimiento y la sostenible. Desde ahora en Radio La Clave, Alex Tudor llega al aire de la 92.9 para presentar Transformación Clave. Una invitación a conversar los temas que nos impulsan a todas y a todos a construir un mundo mejor. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidas a Transformación Clave, transformación digital, emprendimiento, innovación, sostenibilidad y todo tipo de transformaciones que queramos meter en ese nombre tan bueno que es la transformación. Porque casi una cosa darwiniana, hay que estar adaptándose, hay que estar transformándose, ahí lo linké, y eso ocurre en tantos ámbitos personales, interiores, exteriores, de conciencia, de sociedad, económico, geopolítico, y no sigo porque ya está bueno. 4 de la tarde, 2 minutos, 26 grados en Santiago de Chile, no está tan helado, así que mejor que ayer me parece. Vamos con esa bonita cortina que tenemos, David. Transformación Clave. Mundo digital. En base a un estudio de inteligencia artificial generativa y las oportunidades para el futuro del trabajo en Chile, se hizo un programa formativo, Hazlo con IA, y dentro de ese programa formativo un taller de inteligencia artificial y el mundo del trabajo para trabajadores sindicales, para la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras, la famosa CUT, y sobre eso vamos a conversar. Tenemos dos invitados y un coconductor, todos secos en temas del trabajo, temas de TI, y bueno, yo hago lo que puedo acá. Saludamos primero a Natalia Lidihover, gerenta general de OTIC Sofofa y también directora ejecutiva de Futuro del Trabajo Sofofa. Natalia, bienvenida, qué bueno verte. Muchísimas gracias por la invitación, es genial estar aquí hoy con ustedes acompañándolos y sobre todo con el tema amplio que pusiste, ¿no? Transformación, adaptabilidad. No, bueno, ahí hay mucho que conversar. No, es que no podemos hablar de todo, vamos a este estudio, vamos a estos talleres, hazlo con IA, porque si no se nos va a pasar el tiempo volando. Yo cuando hago un poco de trote en la trotadora pasan los minutos lentísimos, nunca llego a la media hora, pero en este programa 3 palabras y se nos acabó el bloque, así que hay que aprovechar. Saludamos también a Víctor Morales, jefe de formación del CENIA, que es el Centro Nacional de Inteligencia Artificial. ¿Está bien eso? Exactamente. ¿Cómo estamos? Todo muy bien. Muchas gracias por la invitación. Felices de estar acá y apoyando en estos procesos de transformación, como nos comentaste al principio. Excelente. Te vamos a preguntar un poquito del CENIA para que nos des contexto. Yo creo que de la Sofofa sabemos mucho más. A veces la gente no sabe lo que hace un OTIC también. Pero aclarando, dándonos esos dos contextos, ahí podemos entrar a hacerle doble clic a este taller, al programa formativo, al estudio, a todo lo que quieran. Saludamos también a don Mario Fernández, amigo, coconductor que nos acompaña ya de nuestra casa radial anterior, es como los entrenadores de fútbol. No sé si es buena analogía hoy día hablar de entrenadores de fútbol, pero a uno lo acompaña el cuerpo técnico, lo acompaña todo. Y Mario, que es experto en temas de TI, ejecutivo de larga trayectoria en un grupo importante de vestibles y hoy día consultor de TI. ¿Cómo estamos, Mario? Muy bien, en esta tarde santiaguina, con temperaturas un poquito más bajas, ya no es lo mismo que cuando veníamos al programa en febrero, en marzo, digamos, pero la conversación va a ser igualmente entretenida porque los temas de IA que nos traen los amigos son siempre fascinantes. Oye, una buena voz de tenor está demostrando, así como que no es barítono, pero tenor, así una voz grave, muy radial. El canto nunca ha sido lo mío, pero la radio podría hacerlo. Podría llegar a hacerlo. El más radial de los TI del mundo, ¿no? Así parece. Oye, ¿qué te parece que es más desconocido, menos conocido el CENIA? Víctor, cuéntanos un poquito de quién depende el CENIA. ¿Es autónomo? ¿Depende de un ministerio? ¿Y qué es lo que hacen? Y ese nombre tan institucional que tiene como Centro Nacional. No, demasiada esdrújula, yo creo. Inteligencia artificial, digamos, es muy formal por lo menos. Exactamente. Y bueno, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA, nosotros quienes somos parte nos llamamos Cenials, básicamente por el nombre que está detrás.
Nace hace 3 años ya, como parte de la Política Nacional de Inteligencia Artificial, que incorporaba dentro de sus procesos la creación de centros de investigación que pudiesen ayudar a promover la investigación y la difusión de inteligencia artificial en Chile y en distintos ámbitos del mundo, ya sea el trabajo, educación, distintas áreas. Y nace desde ahí con un apoyo de aporte basal de la ANID, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, quien pone la primera piedra, por así decirlo, ¿ya? Y nació netamente o inicialmente como un centro de investigación donde se agruparon investigadores, investigadoras para hablar sobre inteligencia artificial, su impacto en distintas áreas, pero poco a poco también nos fuimos dando cuenta y el centro se fue convirtiendo en un espacio justamente de exploración y difusión de la inteligencia artificial para ponerla al servicio de las personas. Y de hecho ese es uno de nuestros grandes fuertes, y justamente buscamos alianzas para poner al servicio de las personas la inteligencia artificial en el mundo del trabajo, principalmente con las buenas alianzas que hemos tenido, pero también en otras áreas donde la inteligencia artificial, con la investigación y también con el trabajo que tenemos con distintas instituciones a través de la transferencia técnica, nos ha permitido generar una experiencia para poder poner a disposición la inteligencia artificial en estos distintos ámbitos y analizar cómo está cambiando también los ámbitos de la vida, donde uno de esos puntos es justamente el mundo del trabajo. Hoy en día somos más de 70 personas que estamos trabajando de base, ¿no es cierto? 70. Donde hay investigadores, wow, donde hay investigadores asociados. El ecosistema CENIA es mucho más grande, estamos hablando de más de 200 personas, investigadores asociados, centros, etcétera. Y también, bueno, personas que dan el soporte, y efectivamente lo que estamos buscando acá es poner la inteligencia artificial al servicio de las personas. Víctor, este Centro Nacional de Inteligencia Artificial es un órgano estatal, es un órgano autónomo, es privado, mixto. Somos una corporación privada sin fines de lucro, que nació esta primera piedra, ¿no es cierto?, con un aporte basal por parte del Ministerio de Ciencias. Sin embargo, nosotros somos una corporación distinta que colabora efectivamente con el mundo público particularmente, pero también con el mundo privado, y a través de eso nosotros también tenemos programas de formación, tenemos distintas instancias también de difusión de la inteligencia artificial. Y a través de las cuales también buscan su parte del financiamiento. Exactamente. Natalia, todo tuyo para que nos cuentes qué hace una OTIC, y sabemos lo que es la Sociedad de Fomento Fabril, la SOFOFA. En corto es difícil, pero voy a intentarlo, ¿ya? Es difícil, es más fácil una OTEC que una OTIC. Sí, es verdad eso. La SOFOFA hace más de 40 años está preocupada por el desarrollo de capital humano, y entendiendo que para el desarrollo de la industria era una palanca importante preocuparse por el desarrollo de capital humano. Entonces, desde el inicio fue parte de la discusión de una ley que habilita a las empresas a descontar de sus impuestos lo que invierte en capacitación para desarrollo de capital humano. Eso se llama franquicia tributaria en general, lo administra Consensec, tú estuviste con la directora. La Romanina. Con la Romanina. Y crea las OTIC, desde los gremios que están para articular y agregar demanda y entonces poder intermediar la capacitación. Y como tú decías, a las OTEC, que son quienes las ejecutan. Perfecto, o sea, intermedian demanda. Buena idea, porque así consiguen buenas condiciones y masa crítica para desarrollo de programas. Claro, en el OTIC de la SOFOFA, 1/3 de la capacitación que se hace en este país pasa a través nuestro de nuestras oficinas, y nosotros lo que hacemos es ayudar a las empresas a entender qué es lo que necesita, buscar los mejores proveedores y ayudarlos a que eso tenga el impacto que necesita. Y este estudio, IA Generativa, Oportunidades para el Futuro del Trabajo en Chile, del cual después sale este programa formativo Hazlo con IA, ¿quién lo hace o quién inicia esa... ¿Quién pone ahí quién es el catalizador de este ocurrió estudio? Ocurrió en una Parece que son muchos, ¿no? Sí, pero esto viene... yo te decía que existimos hace muchos años nosotros, más de 45, y en la conversación acerca de cómo desarrollar capital humano, hace unos años nos dimos cuenta que estábamos replicando fórmulas que hicieron mucho sentido en el pasado y mejorando desde la evaluación de lo que hacíamos, pero que no necesariamente se hacían cargo de los desafíos del futuro del trabajo. Entonces creamos una nueva corporación de estudio y gestión del futuro del trabajo, y en eso ¿Con personalidad jurídica? Sí, mira. Por supuesto. Está bien. Eso, bueno, eso da cuenta que es un tema que importa, que es en serio. Muy en serio.
muy en serio. Desde el mismo origen que fundó la OTIC, ¿no? Desde un gremio que está preocupado de entender cómo se genera el capital humano que se necesita, pero entendiendo que lo que veníamos haciendo daba cuenta del pasado y no de la acelerada transformación y que por lo tanto no generaba la capacidad adaptativa que se requería para el futuro, ¿no? Y en esa conversación, hace rato que estamos de aliados con el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, estábamos trabajando Tiene bonito nombre, ¿eh? Es bonito el CENIA, Sí. No solo el nombre. Es mucho más que un nombre bonito. Hay algunos, yo me acuerdo que no sé si son los estadounidenses que a sus campeonatos de algo le ponen campeonato mundial. Le podrían poner Centro Mundial de Inteligencia Artificial. Lo vamos a estudiar. Ya, está bien. La responsabilidad sería amplia, sí. Y estábamos trabajando en otra cosa. Estábamos trabajando en realidad en un programa bien bonito que buscaba darle capacidades a los gerentes y a los directivos de empresas para entender el futuro de los negocios con inteligencia artificial. Y en esas conversaciones abiertas sobre los desafíos que había de inteligencia artificial y con académicos del CENIA, apareció esta inquietud, ¿no? De cómo hacemos para entender el impacto que tiene en el mundo del trabajo la IA, y apareció la idea original. ¿Y qué pasa si replicamos el mejor paper que hay sobre el impacto de la inteligencia artificial y tratamos de hacer por primera vez por parte de un país, entender cuál sería el impacto en un país completo? Así, con esa idea, así de grande, nace esto. Bueno, ¿y cuáles son las conclusiones del impacto? ¿Quién lo toma? ¿Quién toma esa pelota? Bueno, dentro de las conclusiones, y un poco para resumir lo que hicimos básicamente, fue analizar de una manera distinta el trabajo o los empleos. Lo vimos por ocupaciones y fuimos viendo no la ocupación completa, sino que fuimos viendo tarea por tarea de cada una de las 100 ocupaciones con mayor cantidad de trabajadores en Chile. Y en ese camino nos dimos cuenta, primero, porque la evidencia mostraba que cuando uno analiza en base a tareas, es distinto el análisis, porque probablemente una ocupación, no todas sus tareas pueden ser aceleradas con inteligencia artificial, o alguna más que otra, etcétera. Y ese análisis nos permitió ver tarea por tarea, ¿no es cierto?, sacar un indicador por cada ocupación y ver, por ejemplo, que los profesores, más del 70% de las tareas que realizan, tienen potencial de poder ser aceleradas con inteligencia artificial. Y cuando hablamos de aceleradas significa disminuir en tiempo, pero manteniendo la calidad de la tarea y de su resultado. O sea, mejora muchísimo la productividad en ese caso. Es una forma de mirarlo justamente desde la productividad, de poder generar también mayor tiempo para distintos espacios. Y ahí un dato bien general que fuimos sacando a propósito de estas 100 ocupaciones, donde analizamos cerca del 70% de las personas que estaban empleadas en Chile, que el 48% de las tareas en promedio de estas ocupaciones, ¿no es cierto?, pueden ser aceleradas con inteligencia artificial. Y es un dato no menor, porque también nos muestra, y otro análisis del estudio es que ninguna ocupación puede ser 100% acelerada o la inteligencia artificial puede ocupar todo su espacio, y tampoco ninguna está fuera de esta revolución y de esta transformación. Lo cual es una buena noticia, pero también es una noticia desafiante de cómo aprovechamos esa oportunidad. Nosotros desde el CENIA y las conversaciones que hemos tenido con la TIC y con todo el mundo del trabajo también, hemos visto mucho el concepto de la adopción, ¿no es cierto?, de inteligencia artificial como uno de los principales desafíos para poder atrapar, ¿no es cierto?, esta ola. Hace mucho tiempo ya se está conversando sobre esto. Sin embargo, este estudio principalmente lo que busca es justamente ver cuál es la cantidad de la oportunidad que existe para esa adopción. Y vemos que la adopción no es menor. O sea, estos empleos tienen oportunidad de poder... Expliquemos lo que es la adopción, ¿eh? Porque la gente de repente dice, van a adoptar una guagua. No, pero la adopción en el sentido de que todos empecemos a usar herramientas de inteligencia artificial para que potenciemos nuestras capacidades, productividad, etcétera, ¿no es cierto? Exactamente. Lo que está actualmente en conversación tiene que ver con la adopción en el mundo, sobre todo las organizaciones, es fijar un objetivo específico y utilizar la tecnología para cumplir ese objetivo, ya sea una mejora en las ventas, una mejora en la productividad, etcétera. Y efectivamente la adopción en estos ámbitos tiene que ver justamente con cómo nosotros incorporamos para que estas grandes tecnologías que están pasando, están sucediendo actualmente, nos están llegando y están cambiando constantemente, cómo las estamos ocupando, cómo les podemos sacar el mejor provecho para esos objetivos. Y eso es efectivamente el desafío que tenemos actualmente en adopción. Víctor, indudablemente hay muchísimas
utilidades y aplicaciones de la inteligencia artificial. De hecho, cuando mencionabas el caso de los profesores, se me ocurría de inmediato que los profesores pasan gran parte de su tiempo corrigiendo pruebas, lo cual perfectamente hoy día podría ser hecho con una inteligencia artificial, y no me refiero a pruebas de alternativa, sino que de lectura y de evaluación. Digamos, otra cosa que después la nota del profesor quiera aplicarle, digamos, algún criterio, pero ahí claramente, por ejemplo, la inteligencia artificial podría ser más productiva. Pero me interesa más la parte humana de la gente, cómo enfrenta la inteligencia artificial. O sea, la gente que está, los trabajadores de hoy día, con los cuales ustedes, entiendo, hicieron un taller, digamos, cómo se enfrentan. O quizás esa pregunta es más para ti, ¿o no? Claro, cualquiera de los Natalia, dos, ahí del punto de vista del trabajo. ¿Cómo han visto ustedes desde la perspectiva de la gente que se enfrenta a este fenómeno nuevo? Nos llevamos más de 2 años con la inteligencia, 2 o 3 años con la inteligencia generativa. Está claro que la otra venía de tiempo atrás y está revolucionando el mundo. Entonces, probablemente hay un temor ahí muy, muy importante de parte de la gente, y me interesaría... Esa es la opinión de los dos, desde los dos puntos de vista. ¿Cómo lo han visto eso? Y de ahí pasamos a las aplicaciones ya más específicas. Yo creo que dijiste varias cosas interesantes. Lo primero es que todos tenemos miedo, ¿no? Que hay un temor frente a la transformación gigante que estamos viviendo, y una de las cosas que a nosotros nos impulsaba a hacer este estudio y esta alianza con el CENIA tenía que ver con que para pasar por sobre ese temor había que tener información contundente de qué significaba. Creo que una de las cosas que nos preguntan normalmente es: ¿va a desaparecer mi trabajo? Y eso genera muchísimo temor. Una de las cosas que nosotros logramos poner sobre la mesa en este estudio es, no solo no es que los trabajos van a desaparecer los que evaluamos, sino poder poner un mapa... ¿No es que no van a desaparecer? No es que van a desaparecer. De las 100 ocupaciones, lo que les estaba contando Víctor recién, nosotros agarramos el organigrama de Chile, donde trabajan el 70% de los trabajadores, 100 ocupaciones, y las describimos. ¿Estaban los conductores radiales? Yo iba a preguntar lo mismo, digamos. Ni de suerte. Imagínate la compañía que le haces a la gente. Es lo más fácil, digamos, de reemplazar con una buena inteligencia artificial. Pero no con el humor. Que sea entretenida, además. No. Lo importante es que sea entretenida. Sí. Sigamos, mejor que hablen los entrevistados. Pero sí parte de tus tareas, sin lugar a dudas. O sea, y eso es lo interesante del estudio que hicimos, porque ahora hay un mapa, ¿no? ¿Qué es de las tareas que yo hago las que puedo acelerar con inteligencia artificial? Y tú diste en el clavo de vuelta cuando describiste una de las tareas acelerables de los profesores. Y resulta que el 70% de las tareas que hace un profesor se pueden acelerar, hacer más rápido, en menos de la mitad del tiempo, manteniendo la calidad, con inteligencia artificial generativa. Pero lo mejor es que esto que pasa con los profesores se repite en todas las demás ocupaciones, que es que aquellas tareas que son el core, donde de verdad agrega valor el profesor, que es en la sala de clase, que es directo mediando con el alumno, o por ejemplo, viendo el clima y las emociones de los alumnos, o que no haya bullying, ahí no hay inteligencia artificial. Pero si yo acelero el 70% de las tareas, ahora tengo un montón de tiempo nuevo para destinar a aquello que agrega valor. Eso es lo primero que nos permite gestionar el clima, el miedo que puede sentir la gente a la inteligencia artificial. No, yo te quería preguntar, este taller específico para la CUT, interesante que esta conexión SOFOFA-CUT y que hagan un taller de inteligencia artificial y el mundo del trabajo. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue súper interesante y amplio, porque el presidente de la CUT, David Acuña, se ha acercado varias veces y él está muy metido en el ecosistema de temas de ¿sí? desarrollo de capital humano, sí. ¿Él por trabajo tiene algo que ver con TI? La CUT en general es parte de Chile Valora, es parte de los consejos de prospección laboral, es parte del COSOP de Descenso. Entonces hay una conversación permanente del mundo del trabajo, la CUT y la política pública de formación. Y en estas conversaciones sobre el futuro del trabajo varias veces nos había manifestado su inquietud. Y lo bonito tal vez... ¿Quién no tiene inquietud? O sea, la inteligencia artificial, el cambio climático, el tema geopolítico, o sea, ya tenemos inquietudes por todos lados. Solo te faltó el cambio demográfico y están todas, ¿no? Claro, la baja la natalidad, o sea, ya por todos lados. Pero lo único que amenaza directamente los trabajos, o la gente lo percibe como una amenaza de su trabajo personal, es la inteligencia artificial, porque con cambio climático o sin cambio climático, probablemente muchas cosas se van a seguir haciendo de formas parecidas. Con menos natalidad, capaz que se necesite más trabajo todavía de la misma gente que está hoy día. Pero realmente la inteligencia artificial es la única que genera, digamos, una percepción de amenaza sobre la existencia de trabajos muy específicos o no tan específicos, muy en general. No, y además que uno tiende a decir, no, si en la revolución industrial
y ahora también se crean más trabajos de los que se destruyen. El neto es positivo, sí, pero se crean se destruyen en el norte de Inglaterra y se crean en el sur de Inglaterra, en la revolución industrial. Entonces las cosas tienen ajustes, tienen fricciones, tanto en espacios de tiempo como territorialmente, el eje norte-sur, hemisferio norte, hemisferio sur. Así que no los quiero asustar, pero tienen que escuchar más el programa para que sepan qué hacer, cabrón. Respecto a la revolución industrial, a mí me gusta mucho el ejemplo, digamos, que el último fabricante de huascas para carroza tiene que haber sido un tipo de una eficiencia extraordinaria, pero finalmente se acabaron. Se acabaron las carrozas y no necesitaba más huascas. Obviamente no hay huascas, digamos, y algo parecido puede suceder con esta revolución que no sabe a dónde nos va a llevar. Volviendo a la CUT, porque o si no nos vamos, Mario. Mira, tenemos que hacer un programa nosotros solitos y empezamos con todas estas divagaciones. No, pero podemos hablando por las huascas para carroza. Eso. Hablando de la CUT, el interés de David Acuña. Entonces hicimos lo siguiente. Hicimos algo bien interesante. La CUT convocó a 60 dirigentes sindicales de ámbitos bien distintos y edades bien distintas. Por lo menos esa fue mi sorpresa. No sé si Víctor te pasó lo mismo, pero yo entré y dije, wow, hay gente de todas las edades y de todas las especialidades, profesiones y oficios acá adentro, todos en común, ser dirigentes sindicales. Y lo que hicimos ahí fue ir como desde lo general, bien parecido a lo que ha pasado acá, ¿no? Explicando cómo es el mundo del trabajo, qué es esto del futuro del trabajo, de dónde venimos y a dónde vamos más o menos, para luego contarles del estudio en específico de 100 ocupaciones que nos junta, pero después lo entretenido vino cuando terminó eso y empezó un taller práctico sobre inteligencia artificial, del que yo seguro Víctor nos puede contar un poco. Claro, ¿qué le enseñaron en términos, qué herramientas, Víctor? Bueno, como parte del trabajo que hemos hecho, y ustedes saben de que la inteligencia artificial generativa, esta con la que nosotros generalmente estamos en contacto y de la que estamos hablando cuando hablamos de la inteligencia artificial y la capacidad de acelerar, utilizando distintas herramientas, cómo podemos acelerar procesos. Hicimos un taller donde básicamente mostramos ciertas ejemplos de potenciales acciones que un dirigente sindical puede realizar: resumir información, generar una presentación, analizar una cantidad grande de documentos, de comisiones del trabajo, etcétera, para poder presentar y hacer análisis de manera más rápida, efectivamente, pero también con cierta profundidad y llegar a cierto grado de profundidad dependiendo también los públicos. Enseñamos ciertas técnicas de prompt, enseñamos también distintos tipos de herramientas, porque eso es muy importante. Aquí muchas veces uno escucha que hay que generar aprendizaje respecto a ChatGPT o Gemini, pero creo que la habilidad que hay que ir desarrollando tiene que ver con cómo ocupar estas distintas herramientas, porque van cambiando, ellas mismas van cambiando constantemente, tienen nuevas funcionalidades casi cada 3 meses, o sea, de verdad que eso está cambiando mucho, la tecnología está avanzando un montón, y por lo tanto ese era un poco el desafío, mostrar que no es el amor a una herramienta, sino que cuál es el beneficio que vas viendo, y por eso mostramos estos ejemplos específicos. De hecho, terminamos el taller haciendo una reflexión sobre el estudio, qué implicancias ven para el mundo del trabajo, y ahí mismo, que fue muy interesante, la gente sacaba fotos de su análisis, y fuimos generando una presentación ahí mismo, en el momento, para mostrar in situ algunas cosas o una forma de poder utilizar la inteligencia artificial para, por ejemplo, en este caso, dar una retroalimentación en el momento a dirigentes sindicales que estaban muy interesados. Y quiero hacer solamente un comentario que me llamó mucho la atención. Mucha gente ya estaba utilizándolo en sus contextos sindicales o laborales y nos comentaba cómo también le había cambiado la vida ciertas acciones que sin mucho conocimiento, tratando de explorar y acercándose, le había dado buenos resultados. En el mundo de la salud me llamó mucho la atención, obviamente en el mundo también de la educación, y los mismos dirigentes y las dirigentes nos comentaban justamente de que esto ya era una realidad, ¿ya? Y también por el rol que les toca hacer, ven con súper buen ojo el poder acercarse de mayor medida para generar confianza a los demás trabajadores y ver cómo esto es una oportunidad más que una amenaza. ¿Y cómo cambió su visión desde que antes de llegar al taller y después de pasar por el taller? ¿Percibieron algún cambio? ¿Se acercaron más amistosamente hacia la inteligencia artificial o siguen pensando que esto puede ser una amenaza para sus trabajos? Mira, te diría que una de las cosas que logramos aterrizar en estas conversaciones, que es parte de una serie de conversaciones que estamos teniendo justamente con una serie de actores,
es tratar de tocar la fibra de la confianza. Ya tú, para poder generar este concepto de la adopción, la confianza y el conocimiento son claves respecto a la tecnología, si no es difícil que yo pueda adoptar algo. Y en la confianza está este miedo, de repente expectativa por lo nuevo, por no conocer o creer que uno no tiene ciertas capacidades, competencias, y pasaba mucho eso inicialmente. Pero al ir mostrando de que esto son plataformas que uno puede tener contacto y con cosas bien simples, y que lo que requiere son cosas que de repente ellos tienen muy bien, que tiene que ver con escritura, por ejemplo, o hilar qué documentos son importantes para poder generar una síntesis. Era la base para poder ir trabajando con inteligencia artificial, más que saber programar, más que saber código, etcétera. Por lo tanto, yo creo que después del taller y también de las charlas y lo que estuvimos conversando, del contexto que le dimos, salieron con más confianza de poder atreverse a poder jugar con las distintas plataformas, a poder interiorizarlo y también ocuparla para poder efectivamente acelerar su trabajo. Oye, uno tiene que pensar que tampoco Excel destruyó todos los trabajos, la calculadora no destruyó todos los trabajos, sino que fueron ayudas para un montón de trabajos. Antes que nos vayamos, no nos queda mucho tiempo, Víctor, para el común de los ciudadanos que quieran aprender de herramientas de inteligencia artificial, entendiendo que van cambiando las mismas o saliendo nuevas, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Dónde? ¿Puedes dar algunos tips ahí, ya sea con ustedes o a nivel mundial, así como codificar esta Khan Academy o está tanta alternativa? ¿Dónde uno aprende esta herramienta? Yo quiero aprender y Mario también, sobre todo. Mira, te diría que oferta efectivamente existe en términos generales respecto a lo que es la inteligencia artificial, las herramientas específicas, está lleno de cursos de 5 herramientas ¿no es cierto? Pero creo que lo más relevante acá es poder ver espacios de formación que sean enfocados a tareas que tú realizas, a propósito de las tareas, para el mundo de la educación, para el mundo de las pymes, ¿no es cierto?, para ventas, y ahí mi recomendación es poder buscar ese tipo de cursos que estén contextualizados, porque parte importante es de la adopción y de poder atreverse a ocupar esto y que sea una herramienta que transforme de manera positiva el trabajo, tiene que ver con ponerlo en un contexto. Y ahí nosotros estamos trabajando justamente en Hazlo con IA, que es este programa de formación que tenemos junto a la TIC Sofofa, y también tenemos con una serie de actores con los que estamos trabajando. Estamos generando una serie de cursos para poder formar a pymes, trabajadores de pymes y también del sector público, considerando de que el estudio también nos arrojó que ahí había una enorme oportunidad de poder ir trabajando sus tareas con inteligencia artificial, y además aglutinan y conforman un gran número de trabajadores y trabajadoras donde uno también pudiese generar impacto. Por lo tanto, esa sería mi recomendación, ir a algo más contextualizado y esperar los cursos de Hazlo con IA prontamente, que van a estar... Oye, una última pregunta porque nos tenemos que ir. Tú que eres jefe de formación, ¿qué te pareció la formación de Gareca contra Guanona? Que no pude dejar de tirar la talla porque la tenía desde el principio. Déjeme contar una sola buena noticia en relación a lo que estaba diciendo Víctor. A la luz del estudio y de ser de verdad un país pionero en tener información del impacto que tiene la IA en todo el país, se conformó una mesa público-privada en la que está el Ministerio de Ciencia, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Economía y Cense, más CENIA, OTIC Sofofa y Sofofa, que nos hemos tomado. ¿Y la ACTI no está, mi alianza de los martes? Yo pensé que iba a estar Francisco acá para decirle. Te vamos a invitar un martes, ya. Muy bien. Por favor. Y entonces nos pusimos como misión entender cómo gestionar el impacto de la IA. Lo primero es que apareció Google donándonos unos recursos con los que estamos haciendo Hazlo con IA, lo que está diciendo Víctor, cursos orientados a perfiles que tienen alto impacto en el mundo público y en el mundo de las pymes, y hay pocas herramientas, pero esperamos durante el año seguir teniendo avances de cómo acompañar a todo Chile a poder acelerar sus tareas con inteligencia artificial y sobre todo ser cada vez más empleables y no correr riesgos. Excelente, Natalia, muy buena aviso. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Enex, licenciataria de Shell en Chile, lidera el mercado energético logrando estándares de calidad y compromiso ambiental. Conócelos en www.enex.cl. Y Morris Opaso lidera la revolución digital con soluciones en la nube. Ellos son partner avanzado de AWS. Más de 1.500 proyectos en la TAM respaldan su enfoque 360 para innovar con tecnología. Transforma tu empresa ahora con Morris Opaso. Visita morrisopaso.com. Agradecerle a Natalia Lidhover, gerente general de OTIC Sofofa y directora ejecutiva de Futuro del Trabajo de Sofofa, y a Víctor Morales, jefe de formación de CENIA. Mario Fernández se queda
para nuestro segundo bloque, así que gracias a los dos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias igualmente. Gracias a ustedes, estuvo muy entretenido. Muy interesante, muy educativo. Nosotros vamos a una pausa y volvemos enseguida.